Seguiremos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Café La Posta. Llegó finalmente viernes, estamos 18 de octubre del 2019. Antes de arrancar con la entrevista de hoy, quiero agradecer a las marcas auspiciantes que nos permiten estar todas las mañanas aquí con ustedes, que es lo más importante. Gracias a Seguro Sucre, gracias a Azúcar Valdés, porque detrás de esta bolsita de azúcar hay 180.000 empleos, es decir, 180.000 familias beneficiadas. Gracias a la ATM de Guayaquil, a Six Rentacar, que permite que el equipo de La Posta se movilice de forma cómoda y segura por Quito y por Guayaquil. También quiero hacer una mención especial al programa Guayas Contigo. ¿Sabían que el gobierno de Guayas va cada mes a los cantones de la provincia para brindarles salud y bienestar a todos los guayasenses de las zonas rurales? Pues sin duda es una gran iniciativa. Ahora sí amigos, pues podemos pasar a revisar las noticias en caliente. En caliente, ayer el presidente Lenín Moreno anunció que hoy enviará a la Asamblea Nacional el proyecto de las reformas tributarias. Pero algo que todavía está aplazando y no enviará son las reformas laborales. Dijo que esto lo va, como estamos en medio de un diálogo nacional, quiere que esto termine para que finalmente estas sean enviadas al legislativo. Pero bien, todos sabemos que sí existe un diálogo nacional, pero hay quienes dicen que les han excluido de este famoso diálogo. Y estos son el Frente Unitario de Trabajadores. Ellos se han quejado de que no existe realmente este diálogo, a ellos no los han llamado, y a pesar de que ayer finalmente se anunció que se reunirían a las 3 de la tarde en Carondelet, tanto el presidente como los trabajadores, esto no salió así. Es por esto que sigue en pie el anuncio que ellos hicieron de que este 30 de octubre habrá una movilización nacional. Sí, sabemos lo que están pensando, otra movilización después de tan pocos días de pasar un paro nacional. Y justamente para analizar ese tema, qué va a pasar en nuestro país, por qué están llamando a una movilización y por qué no existe el diálogo y si este diálogo está fallando, tengo como invitado a Edwin Bedoya. Él pertenece al Frente Unitario de Trabajadores, así que amigos, quédense en la entrevista. Vamos. Amigos, gracias por quedarse en la entrevista y estamos con Edwin Bedoya. Bienvenido. Muchas gracias por la entrevista. Bien, como anuncié al inicio de la entrevista, ustedes ayer habían quedado a reunirse a las 3 de la tarde con el gobierno. Esto después de que ustedes en la mañana anunciaron una movilización para el 30 de octubre. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que primero hay que explicar cómo fue la crónica de este famoso diálogo que nos llamaron ayer. Y realmente cabe decir que cuando se dio la primera llamado al diálogo con el movimiento indígena, nosotros habíamos pedido estar presentes en ese diálogo porque es un problema que atañía a todos, es decir, el decreto 883 no era solo porque el movimiento indígena lo había planteado, sino lo habíamos planteado tanto trabajadores indígenas y en general el pueblo ecuatoriano. Lo que ustedes pidieron es estar ese domingo que se reunieron por la noche. Habían mandado un comunicado por intermedio del mediador de la ONU. Nos hicieron llegar un comunicado diciendo que el presidente se iba a reunir posteriormente con nosotros y pusieron una fecha que era el 15 de octubre. Nosotros, sin estar de acuerdo, pero dijimos, bueno, para que se empiece a disminuir el tema del conflicto, vamos a esperar hasta el 15 de octubre. Suponíamos que el 15 nos iban a llamar, no nos llamaron, llamaron el día anterior, en la noche, a decirnos que se suspendía el día 15, no sabíamos por qué. Fuimos donde el delegado de la ONU a preguntarle qué es lo que había pasado, tampoco sabía él por qué se había suspendido, pero que iba a insistir para ver cuándo nos íbamos a reunir. El día de ayer, mejor dicho anteayer, hasta las horas de la tarde no nos habían mencionado, por lo que se decidió llamar a una rueda de prensa y mencionar que no estaba convocando al diálogo, y más aún porque ya estaba a puertas de emitirse un nuevo decreto y porque ya se estaba también enviando al legislativo la propuesta económica, que también estaba dentro del paquete. No era solo el tema de las gasolinas, sino también el tema económico y el tema laboral. Eso hizo que las asambleas tomen esta resolución de ir a una movilización, puesto que no se nos había convocado. En eso de las
Después de la rueda de prensa que dimos, después de unas 2 horas, nos convocan vía telefónica a una reunión en Carondelet a las 3 de la tarde, y realmente ahí fue la sorpresa, ¿no? Porque primero un operativo para entrar, un operativo, no sé, yo creo que hasta innecesario. ¿Por qué un operativo? Porque, bueno, estaban los militares, nosotros llegamos y salieron los militares, éramos 15 dirigentes, íbamos sin armas, ¿no? Entonces no nos explicamos, pero bueno, ese protocolo decían, bueno, vamos a hacer caso al protocolo. Entramos, nos llevaron primero a una sala donde estuvimos todos los mediadores, estaba la persona de la conferencia episcopal, estaba el delegado de la ONU, y estábamos llegando a un acuerdo y nos indicaron los 5 puntos del tema laboral, y en principio nosotros dijimos, estamos de acuerdo, vamos a conversar, pero necesitamos conversar con el señor presidente porque también hay que hablar de tema económico. Entonces ahí como que un poco se incomodaron, pero de alguna manera estaba el ministro de Trabajo también con nosotros y los mediadores, y dijimos, bueno, vamos a subir. Y ahí viene el primer problema, porque decían que no, el presidente no quería recibirnos a los 14 dirigentes, sino a los 7 dirigentes. Nosotros dijimos que cuál era la razón, si el salón amarillo era grande, no había por qué razón omitir la subida de los compañeros, que iban a hablar los compañeros que tenían que hablar y punto, no había razón. Pero después dijimos, bueno, para que se viabilice el tema del diálogo, decidimos con el mediador incluso que se suba y que no había problema. Le suben a los compañeros a la parte de arriba al salón amarillo y estuvieron esperando ahí 1 hora. Salía y entraba el señor Roldán, decía que ya iba a entrar el presidente, y después sale a decir el señor Roldán que el diálogo se suspende porque nosotros hemos convocado a una movilización en 30. Eso ya lo sabían en la mañana, o sea, no es que no lo sabían en la mañana. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Carondelet para que les digan que se suspendió el diálogo? A ver, estuvimos desde las 3 de la tarde, cerca de las 6 de la tarde, o sea, 3 horas estuvimos ahí. Y realmente sí fue una burla, los delegados, incluso los mediadores se sintieron hasta ellos sorprendidos. El mismo ministro de Trabajo que estaba en la mesa con los trabajadores se sintió sorprendido porque esa suspensión, si ya había un principio de acuerdo, entonces no había sino que empezar a tratar los temas que estábamos por tratar. Y nosotros salimos realmente desconcertados, otra vez burlados, porque eso sí es una burla, y realmente no sé si es un problema de los asesores o un problema de que se quiso nuevamente dilatar el tema del diálogo, y sí nos preocupa mucho porque mañana ya entran las reformas económicas y eso nos va a preocupar. Bien, vayamos analizando por partes, Edwin, ¿le parece? ¿Ustedes cuántas veces han intentado desde que se dio este diálogo comunicarse con el gobierno y a través de qué persona, qué asesor? A ver, nosotros desde que inició el gobierno, nosotros hemos estado, primero tuvimos ya una reunión con el presidente después de los 100 días de gobierno, que había dicho que le demos plazo para que establecer, nos estuvimos de acuerdo, le entregamos una carta con las propuestas para salir de la crisis, entonces estaba el tema laboral, el tema económico, y entonces no es que no se ha hecho propuestas, hemos entregado las propuestas, creo que como unos 5 o 6 oficios hemos entregado, el último fue en mayo, me parece en mayo o en junio, con las mismas propuestas que le habíamos hecho al inicio. O sea, todo el tiempo hemos estado intentando dialogar. Y después de este domingo que se vio el diálogo, de ahí ¿qué comunicación? Ninguna comunicación. Pero ustedes tampoco intentaron. No, nosotros, lo que pasa es que nosotros teníamos que ir mediando con el señor de la ONU, con el que estaba de mediador, y con el monseñor de la conferencia episcopal. Entonces, ellos eran encargados del enlace para el diálogo. Entonces nosotros fuimos a hablar con el delegado de la ONU, con el que nos correspondía, y él nos decía, bueno, tenemos que esperar a ver qué dice, porque en primera instancia, como les comento, el 15 de octubre fuimos convocados, y solo nos dijeron que se iba a suspender, no nos dijeron por qué, y después resulta que se reunió con una central sindical ajena, que no estaba dentro del conflicto, porque son parte del gobierno. Entonces no entendíamos por qué no se quería reunir con nosotros, porque no había ninguna explicación, éramos la gente que estaba en conflicto y por lo tanto ellos debían haberse reunido con los que están en conflicto. No tiene sentido reunirse a mediar con los que están de acuerdo, o sea, no había sentido. Entonces, viendo eso es que nosotros hacemos una asamblea, llamamos a asamblea de las provincias, y las provincias dijeron que se active el tema de la movilización porque no había respuesta para el diálogo, y más aún porque ya se estaba yendo a lanzar el paquete económico para el día de mañana o para el día de hoy. Pero ustedes están tomando en cuenta que tal vez una movilización después de que salimos de un paro tan fuerte, pueden aprovecharse otra vez grupos de vándalos para meterse en la movilización y que pase lo mismo que nos pasó estas semanas, que se acabaron
acabaron con la ciudad, hubo actos vandálicos terribles. ¿No han pensado en eso? Yo creo que la irresponsabilidad es del gobierno. Como le digo, nosotros hemos buscado por todas las vías, le hemos entregado propuestas, no es que no hemos entregado, les hemos dicho sentémonos a debatir. El 8 de mayo y en junio les entregamos nuevamente al presidente una carta con las propuestas, no hemos recibido y hoy prácticamente se dilata. Lo que nos da a entender es que no hay un equipo de asesores que en estos momentos de crisis les permita hacer voceros válidos para poder restablecer. Claro, pero entonces ustedes sí han tomado en cuenta que un grupo se puede infiltrar como es lo que se anunció en el movimiento. Mire, los infiltrados, y ustedes deben tener memoria, nosotros con Correa hicimos más o menos 15 marchas, 15 movilizaciones y en ninguna de las 15 movilizaciones se vio lo que pasó el día domingo anterior, la semana pasada, perdón. Entonces, sí, había intereses, nosotros no somos ciegos tampoco. Y sabemos que hay intereses, pero nosotros le hemos dicho, ya con la lección aprendida de lo que pasa esta vez, nosotros vamos a cuidar, hemos activado algunas seguridades. ¿Cuáles son esas seguridades para evitar que se infiltren personas como lo hicieron antes? Hemos comunicado cuando estuvimos con Correa, lo hicimos, tuvimos delegaciones de sindicatos de compañeros que estaban encargados de ver infiltrados y sacarlos si es que hay un desmán. Eso lo hicimos en la época de Correa y no fue la desbandada que hubo esta vez. Y nosotros vamos a tener cuidado. Va a haber infiltrados, sabemos que va a haber infiltrados, pero tenemos que cuidar. Pero ahí el gobierno también tiene parte de la responsabilidad, porque si sabe que va a pasar eso, ¿por qué no activa el tema del diálogo? O sea, no entendemos por qué. O sea, es el mismo presidente el que le está posicionando a los correístas, ¿por qué no activa un proceso de diálogo racional, transparente, como lo debe hacer? Entonces, no entendemos realmente, como digo, y me parece que no hay un equipo que le asesore debidamente al presidente para salir de esta crisis. Ahora, Edwin, ¿cómo entendemos esto? Realmente la paralización que nosotros vivimos la última vez, ¿qué ocurrió? Que los negocios no pudieron abrir, que la gente no pudo ir a trabajar, que el país perdió millones de dólares. ¿Va a pasar con ustedes lo mismo que pretenden con esta movilización? Tal vez va a convertirse en un paro, porque realmente el país ya no aguantaría más paralizaciones después de lo que vivimos y con la crisis económica en la que estamos. Bueno, la próxima semana, el 30, es una movilización nacional que se va a hacer. No es un paro nacional, eso tendrá que decidirse la Asamblea Nacional, la Convención Nacional. Esto es una movilización nacional. ¿Aseguran que va a ser pacífica? Nosotros siempre hemos asegurado que es pacífica, lo que no, como digo, los infiltrados también hay de todo lado, hay tanto del gobierno como del mismo Correato. Nosotros vimos y fuimos testigos, vividores de este tema en la pasada movilización, y vimos cómo incluso gente del Estado estaban infiltrados, se les cogió, se les tomó y se les entregó a la Defensoría del Pueblo. Y sin embargo, por ese hecho empezó una cacería de brujas y se les empieza a demandar por secuestro a los dirigentes del paro. Entre esos el compañero Mesías Tatamuez, que es presidente del PUD, los compañeros Jaime Vargas, los dirigentes de la CONAIE. Entonces, esto es retaliaciones, o sea, y esto no ayuda a que esto se genere. ¿Ustedes están de acuerdo que estas personas, existe una denuncia del Ministerio de Gobierno contra estas personas, dirigentes, también los policías han denunciado a Mesías Tatamuez, como usted ya lo ha dicho? Mire, nosotros estamos en desacuerdo, ¿por qué? Porque las circunstancias que se vivieron ese día, que la vivimos nosotros, fue porque los policías entraron con bombas lacrimógenas a querer botar en la Casa de la Cultura. Voy a decir una masacre. Si no se llegan a dar cuenta los compañeros indígenas y no les rodean, esto era una masacre. Después, durante la asamblea que hubo en la Casa de la Cultura, se coge a otra persona que estaba armada, del Ministerio de la Policía, armada, ahí en la asamblea de los pueblos. Se le coge. ¿Ustedes aseguran que es de la policía? Porque claro, había anunciado que era alguien que se había puesto un uniforme. No, se tienen los datos y él mismo confesó ahí que era de la policía, que le habían mandado a ver qué es lo que sucedía, pero armada. O sea, imagínense lo que hubiera sido si los indígenas hubieran salido y esta persona armada disparaba. ¿No se arrepiente de haber retenido a estos policías? Mire, no es cuestión de arrepentimiento. Yo digo que se precauteló porque después se les entregó a la Defensoría del Pueblo y que teníamos que dejar constancia de que hubo infiltración y que estaban ellos provocando, no nosotros. Entonces, ¿cómo podíamos permitir? Si los policías entraban y detonaban las bombas de ahí estaban niños, estaban mujeres. Entonces, esto hubiera sido peor. Entonces, lo que se hizo fue lo correcto, detenerles hasta que venga el defensor del pueblo y entregarle con las pruebas, con los chalecos, con las armas que estaban teniendo. Entonces, para que no haya ningún después nos digan que no habían estado ahí, que era mentira. Entonces, fue confesión de los mismos policías.
Entonces, que después les hayan hecho firmar una demanda, ellos lo tendrán que probar. Nosotros tenemos las grabaciones, tenemos las tomas. tomas. ¿Por qué decidieron retenerlos todo el día si ustedes podrían liberarlos antes? Porque no teníamos que esperar que venga el defensor del pueblo, teníamos que hablar con el defensor del pueblo para poder entregarles. No se podía dejar nada más así, porque para todo, ahora en este país, con esta criminalización de la protesta, se tiene que tener pruebas y teníamos que entregarles como dice, con las manos de la masa, digamos, ya. Teníamos que entregarlos con las pruebas que teníamos ahí en ese momento. ¿Usted cree que ahora este gobierno está criminalizando las protestas, las Nosotros creemos que sí, porque hay detenidos, hay presos, y justamente porque, ¿qué pasa con los policías que hirieron a los muchachos que perdieron los ojos? ¿Qué pasa con los policías que dispararon y producto de esa persecución policial agresiva que no tiene cabida, que con las motos, con los caballos, salieron muertos, salieron heridos? ¿Qué pasa con el muchacho que por huir de las motocicletas se cayó del puente de San Roque? O sea, tiene que haber responsables y por eso nosotros estábamos pidiendo la salida de la ministra de Gobierno y del ministro de Defensa. ¿Y continúan con esa propuesta, continúan con ese pedido? Así es, nosotros consideramos que el organismo de derechos humanos, entendemos que estos días viene la delegada de derechos humanos y vamos a denunciar estos hechos y vamos a investigar y que hasta las últimas consecuencias. Usted ha dicho que debe haber responsables. Ahora inmediato, ¿quién cree que son los responsables de esto? Si bien ya se ha denunciado a dirigentes indígenas, Mesías Tatamoy es también dirigente de los trabajadores, y por otro lado ahora Paola Pavón está presa por por un presunto delito de rebelión. Pero si el gobierno, ahí no entendemos, el gobierno tiene inteligencia. O sea, si el gobierno tiene, entonces que diga los nombres. Que diga los nombres de quienes estaban tras de eso. Ya le cogieron a la señora Pavón. Es que ya ha dicho los nombres, son los correctos. Ahí están las pruebas que les empiecen a seguir. ¿Usted cree que es correcto que le hayan detenido a Paola Pavón y se sigue investigando en contra de ella? Si hay las pruebas y se basan en el debido proceso, tienen que ser juzgados. Si no lo hay, entonces eso le corresponde al gobierno, no a nosotros. Es el Estado el que tiene que vigilar, que precautelar la seguridad ciudadana, ¿no? Y justamente por eso tal vez también tomó las medidas de poner una denuncia en contra de dirigentes indígenas para que sean investigados. Y si realmente no estuvieron atrás de los actos vandálicos, serán liberados. Por eso nosotros estamos tranquilos, estamos esperando acudir a la demanda para ver qué pruebas indican. Lo que ya de antemano le digo, sí hay una persecución, porque es absurdo que se nos quiera meter en el mismo saco de los correístas. Y eso es lo absurdo. Porque nosotros estuvimos el origen de esto fue las medidas económicas y el responsable de que esto se haya dado sin un diálogo previo es el gobierno. ¿A quién le corresponde si después de un año nosotros estamos pidiendo reuniones para poder salir de la crisis y el gobierno no nos da oídos? ¿Qué nos toca hacer? Nos toca ir a las calles para ver si nos escucha. Entonces no es que se activó de la noche a la mañana esto, no es que el paquete de medidas económicas no les va a afectar a todo el pueblo ecuatoriano, nos va a afectar. No queremos una Argentina, no queremos lo que pasó en Túnez, no queremos lo que pasó en Egipto cuando vino el Fondo Monetario Internacional. Hay medidas alternativas, se le ha entregado al gobierno, pero ni siquiera hemos debatido esas medidas para decirnos, vean, ustedes están equivocados, o esto que nos entregaron no vale, o no tiene sustento técnico. No ha habido ningún tipo de debate y por eso es que la ciudadanía cansada de eso se ¿Cree que el diálogo ha fallado? Me parece que sí, por los interlocutores que ha tenido el gobierno. Nosotros creemos que no ha sido asesorado el presidente y el mismo presidente tiene que darse cuenta de eso. No es un descontento, si usted ve las encuestas del descontento social, que ya sobrepasa el 70% de legitimidad del gobierno, entonces me parece que hay una actuación mala del gobierno, pero también de las instituciones que están alrededor de este proceso de diálogo, como la Asamblea. La Asamblea no jugó ningún rol durante esta movilización, o sea, ni siquiera sirvió de interlocutor, se dieron al abandono y después vienen a decir que no han sesionado porque han estado inseguros. O sea, cuando hay decisión de entrar a un diálogo y de arreglar, se pone, como dice, se pone el pecho a las balas y se puede lograr algunas cosas, pero no hubo activación de ninguna institución que pueda resguardar los derechos de los ciudadanos para poder activar un proceso de diálogo transparente. Bien, Edwin, ustedes han estado en contacto con dirigentes indígenas, pues si bien ellos tal vez cuando tuvieron el debate, el diálogo ese domingo, ¿por qué no les invitaron ellos a ustedes para sentarse en la mesa? Se hizo, los compañeros del día de ayer mismo conversábamos con ellos y nos decían, pero si el gobierno no quiere, y nosotros por no entorpecerles... ¿No quiere que ustedes vayan? No quería que... Por eso hay una carta del delegado de Naciones Unidas donde dice clarito, el señor presidente ha decidido
que va a ir primero el diálogo con los indígenas y después, posteriormente, llamar al sector laboral. O sea, no es que es una decisión de los compañeros indígenas. ¿Qué tal? Nosotros no hemos querido entorpecer este proceso porque decíamos, bueno, para no entorpecer el proceso de diálogo, que vayan los compañeros y nosotros vamos a ir después a sostener lo que habíamos sostenido. Pero es el gobierno el que mismo no quiso el diálogo conjunto. Bien, después de lo que ustedes anunciaron, una movilización nacional, las reacciones de la gente en redes sociales empezaron y prácticamente lo que la gente decía, les decía a ustedes es, déjennos trabajar. ¿Qué le puede decir a la gente? Porque esta gente ya, todos en realidad, todos los ecuatorianos ya pasamos por esos días en donde no se pudo trabajar. Bueno, ahora la gente quiere trabajar. ¿Qué les dicen a ellos? Yo lo que les diría un mensaje es que no es que nosotros no estamos dejándolos trabajar, es el gobierno el que nos está dejando sin trabajo realmente. El INE ha dado muestras que en este mes se perdieron más de 400.000 empleos desde el año pasado, entonces 79.000 en este último mes. Eso implica que no hay una reactivación económica y esa presión de la gente, incluso que está perdiendo los empleos, es lo que lleva a, incluso rebasa la decisión de los dirigentes, porque son gente indignada, que no hay respuestas para el empleo, no hay respuestas para la reactivación económica. El gobierno no ha dado muestras de esta situación y la firma con el Fondo Monetario Internacional no ha dado muestras de eso. Ningún país, nosotros hemos dicho que nos indique un país donde la firma con el Fondo Monetario Internacional haya servido para salir de la crisis de los países. Hace 2 días el Fondo Monetario tuvo que firmar a 100 años plazo con Argentina para salir de la crisis porque no hay otra alternativa, porque ese país ya está yendo, las pequeñas empresas y medianas están cerrando y eso queremos que pase con el Ecuador. Nosotros no queremos y por eso es que nosotros estamos presionando por un diálogo. Bien, usted ha dicho que el INE da cifras de que ha aumentado el desempleo, realmente sí, las cifras dicen que hay 5 millones de ecuatorianos desempleados y están con un trabajo no pleno. ¿Por qué se ponen unas reformas laborales cuando ahora necesitamos empleo? A ver, porque nosotros pensamos que el problema del empleo no va por reformas laborales. Las reformas laborales lo que hacen es regular la relación laboral entre el empleador y el trabajador. No generan empleos per se. El tema de la reforma económica sí puede generar empleos. Es decir, si tenemos pequeños emprendimientos, entonces a estos pequeños emprendimientos tenemos que decirle a la banca que tiene que bajar a intereses de un solo dígito, es decir, 8, 9, 6% para nuevos emprendimientos. Que se controle el tema de los monopolios o los oligopolios. Justamente, detengámonos en esto de los emprendimientos, porque las reformas laborales tienen nuevos contratos para emprendimientos para justamente que estos crezcan, porque son quienes están generando hoy en día empleo. Entonces, si usted es un emprendedor y tiene que contratar empleados, ahora el costo de contratar a una persona es muy alto y como emprendedor no tiene el suficiente capital. Si le facilitan para que usted en vez de contratar uno, contrate 2, su negocio va a prosperar más rápido, ¿no le parece? Y se están oponiendo a una de estas reformas. El tema, estamos de acuerdo con lo que usted menciona, pero el tema de los emprendimientos hay que verlos en el global. Es decir, el emprendimiento primero amenazado por un alto costo del interés para el préstamo para un emprendimiento, que sobrepasa el 20%. Si nosotros decimos que se baje al 8%, el emprendimiento puede sostenerse en el tiempo. 2, el tema de los monopolios y los oligopolios. Un emprendimiento puede surgir cuando los monopolios están lejos de los emprendimientos. Si un monopolio se pone frente a un pequeño emprendimiento, lo rompe. Entonces hay que controlar estos. No decimos que las grandes cadenas de comida, de café, lo que sea, se puedan ubicar. Claro que se ubiquen, pero ser lejos de donde se va a ubicar los pequeños emprendimientos. Entonces ahí se puede lograr estos. Hemos explicado esto al presidente y que debatamos estas propuestas. Entonces hay una serie de propuestas que nos... Lo que no podemos estar de acuerdo es que se diga, a ver, durante 3 años para los pequeños emprendimientos les vamos a bajar menos del 20% del sueldo básico. O sea, no puede ser. Si estamos es que realmente lo que dice es que nos tendrá un costo de despido más. No, lo que dice es el emprendimiento, el contrato por emprendimiento dice que la persona que entre entrará con menos del 20% del sueldo. Así dice la reforma. Entonces, y lo otro que dice son ¿Usted ha revisado las reformas que tiene? Claro. Los 3 años... No mencionaban eso, sino que mencionaban que los contratos ocasionales se renovarán con un 20% menos. Más no los emprendimientos, lo que estaba detallado es por eso, no por costos eso, de por eso es despido. que nosotros estábamos en desacuerdo. Y lo otro que estábamos en desacuerdo, 3 años de prueba. O sea, por favor. O sea, 3 años para ver si es que un empleado es eficaz. O sea, es los que 3 no es meses... el empleado es eficaz, es el negocio prospera, porque Ya, los analistas dan un tiempo de prospera, prosperidad de un negocio el de negocio emprendimiento prospera. 3 años. A ver, 2-3 años. Técnicamente dicen que los pequeños emprendimientos que se han formado aquí en el Ecuador, de 10 emprendimientos, 3 se sostienen. Antes de la reforma. O sea, ¿qué quiere decir? Que ahí hay un problema de crédito alto,
no es un problema de relación laboral, es un problema de crédito alto para sostenerse, porque tienen que reunir el dinero para pagar mensualmente a la banca. Entonces, eso es lo que les hace fracaso. Eso está demostrado. Edwin, ¿usted a qué se dedica ahora, aparte de ser dirigente de los trabajadores? ¿Ha tenido algún emprendimiento, algún negocio, ha generado trabajo? Bueno, yo con mi esposa hacemos seguridad y salud en el trabajo. Yo soy técnico en proyectos, estoy terminando mi carrera en la Politécnica Salesiana. Entonces, ¿Pero ha generado trabajo, ha tenido un negocio? Nosotros con mi esposa hacemos una consultoría en lo que es seguridad. Yo soy el empleado de mi esposa realmente. Entonces, claro, entonces tenemos este emprendimiento que hacemos nosotros. ¿Tiene más gente contratada? Yo trabajé en la General Motors. De los emprendimientos lo que se desencadena es una cadena, es un efecto cadena, es decir, si usted genera un contrato, usted tiene que contratar gente para comprar papelería, para contratar, qué sé yo, un estudio de impacto de lo que significa la seguridad y la salud, tiene que contratar... Claro, en ese caso serían servicios, por lo que usted estaría contratando, entonces, pero ya emprender y contratar y tener a alguien en nómina resulta diferente. Claro, pero nosotros, por ejemplo, yo tengo a mi hijo que tiene una veterinaria, y él tiene una persona ahí que está trabajando, le paga normalmente lo que tiene que pagarle y no tiene ningún problema. Y por eso es que, pero a mi hijo sí le ahorca el tema del préstamo. O sea, tiene que hacer un préstamo y tiene que pagar puntualmente $1,200 para poder sostener el tema de la clínica. Entonces, yo me doy cuenta lo que sucede. Yo tengo familia también que tiene emprendimientos y también veo lo que sucede. Entonces, no es un tema de que se está contratando 2 o 3 personas, no. Es un tema de crédito. Es un tema incluso de la tramitología que hablan los mismos empresarios. Ese es más engorroso. Es decir, los cambios de tributación que tienen que hacer, contratar a una persona para que abogados para que les den haciendo los permisos. O sea, esos también son trabas que se ponen. Entonces, no es que no conocemos perfectamente lo que pasa y por eso es que hemos hecho las propuestas que hemos ¿Cuáles son lo que ustedes proponen? Bueno, nosotros, como le hemos mencionado, nosotros lo que proponemos primero, el tema de los créditos. Segundo, ¿qué implicaría a la banca? Decirles a ellos que bajen los intereses. Un apoyo técnico a los pequeños emprendimientos, ¿no? Y el tema de los monopolios y los oligopolios, que me parece que es fundamental. ¿Usted estaría dispuesto que si tiene una cadena grande, un negocio grande, el gobierno le diga, tú no puedes ubicarte en esa calle, te ubicarás en otra? ¿Está dispuesto a que el gobierno le controle a usted? En otros países sucede, es decir, las grandes cadenas donde hay los pequeños negocios no se ubican. Eso pasa en otros países, no es un tema de control, sino que es un tema de apoyar a los pequeños emprendimientos, que son los que generan el 60% del empleo. Entonces, ese es uno de los temas. Entonces, si es que nosotros incentivamos más el consumo, hay personas que también son beneficiadas por el salario. Estos compañeros pueden comprar más productos y por tanto se va incentivando al consumo y crece la activación tributaria también. Entonces no es un problema. En cambio, las empresas grandes, ¿qué hacen? Ellos pueden vender aquí o pueden vender en el exterior y las divisas se van al extranjero. Por eso es que nosotros consideramos que el tema incluso del ISD es peligroso para el país, que se disminuya, porque eso significa que habrá más fuga de capitales. El Colegio de Economistas dice que 300... Pero también menos capitales van a ingresar al país, porque les va a dar un terror cuando quieran sacar su plata. Si es que generan empleo. Las grandes cadenas de negocios no generan mucho empleo. Son los pequeños, y eso lo dice el mismo Banco Central, lo dice Claro, en el Ecuador actualmente son los emprendimientos los que están generando más trabajo. Y eso es en todos los países. Entonces, lo que nosotros decimos es que hay que decir, con lo que tienen las grandes empresas, ellos tienen utilidades que bordean más o menos el 1% del Producto Interno Bruto, tomando en cuenta que son 100.000 millones de dólares del Producto Interno Bruto, es decir, ellos se llevan más de 5.000 millones de dólares en utilidades. Si solo se les sube un porcentaje a ese impuesto de salida de divisas, ellos siguen teniendo utilidades. O sea, no es que no se ha hecho técnicamente las peticiones. Y lo que nosotros hemos dicho, sentémonos a la mesa, veamos las alternativas y veamos si estamos equivocados, que nos demuestren. Y si no estamos equivocados, bueno, entonces tomemos lo que dice el pueblo, tomemos lo que dicen los trabajadores, tomemos este tipo de propuestas. No estamos cerrados a la banda, podemos equivocarnos, pero sí creemos que... Bien, ustedes lo que más defienden son los derechos de los trabajadores, que está muy bien, son derechos adquiridos, derechos ganados. Un trabajador debería recibir una remuneración justa y todo lo que implica los servicios de seguridad social. Muy bien, perfecto, pero ahora, ¿qué hacemos? ¿Quién va a defender a quienes están desempleados? ¿Qué hacemos con esa gente? Bueno, el tema de los desempleados es quién genera el desempleo.
como le mencioné, estos últimos días se han despedido, según el INEX, 79.000 personas más. Es decir, 400.000 personas en el último año. Entonces, ¿quién genera el desempleo? Se están despidiendo trabajadores, no son los trabajadores los que no quieren trabajar. Las empresas están cerrando. Se cerró ATU, se cerró una empresa que hacía zapatos, no recuerdo en este momento. Se cierran pequeñas y medianas empresas que generaban empleo. ¿Por qué? Porque los costos no de los contratos, sino los costos de los créditos están altos, no pueden pagar ya los créditos, la materia prima es muy cara. Entonces, eso es lo que nos han dicho ellos mismos. ¿Pero no le parece que debería ser una reforma integral en donde la materia prima tenga más accesibilidad, en donde los préstamos de intereses bajen y en donde los trámites de contratación también sean más flexibles? Correcto, lo que usted acaba de decir, esa es la palabra. Pero ustedes no están dispuestos tampoco por eso es que le hemos dicho que flexibilice. todo esto es integral, lo que usted me dice. Una reforma económica va atada a una reforma laboral va atada a una reforma económica y tributaria. En eso estamos de acuerdo. Tenemos que incorporar la nueva división del trabajo, es decir, el teletrabajo, tenemos que ver cómo las plataformas móviles, cómo van a trabajar, cuál va a ser su empleo. Claro, eso es lo que estamos proponiendo, pero también nosotros decimos, bueno, debatamos eso, porque no es que no hay, no queremos inventarnos el agua tibia, ya hay en otros países, entonces lo que tenemos es que tomar, ver si se es aplicable aquí en el país con las leyes que tenemos y si no generar ley para que se aplique esta situación. Lo que nosotros decimos es que se respeten los derechos, que se respete la Constitución. La Constitución dice que todos los derechos son progresivos, no regresivos. Entonces no podemos regresar a la época de hace 50 años donde los contratos eran a la hora que quiera te despido, sin indemnizaciones y así sin protección social. Eso es lo que no debemos llegar, porque la Constitución ya lo señala, los derechos son progresivos. Bien, ahora, digamos, analicemos un poco que se viene la movilización. Ustedes, por parte de qué frentes, de qué sindicatos tendrán el apoyo para salir a las calles. Más o menos, ¿de qué porcentaje de personas estamos hablando que ustedes representan? Bueno, nosotros en el Frente Unitario de Trabajadores somos 7 centrales sindicales, agrupamos a sindicatos del sector público y privado, el sector campesino, están sindicatos de empresas transnacionales. Nosotros en nuestra central sindical, la CEDOCUN, nosotros tenemos varias empresas transnacionales, sindicatos como General Motors, tenemos sindicatos nacionales como la CUTAE, que son las azucareras, tanto de la costa como de la sierra, sindicatos agrícolas que están inmiscuidos, que están en la Palma Africana. Entonces somos varias organizaciones, municipios, sindicatos municipales, de consejos provinciales. Entonces somos un gremio grande. ¿Saben cuántos afiliados tienen más o menos? Más o menos nosotros bordeamos la población. Ese es otro de los problemas que tenemos aquí en el país, no existe mucha libertad sindical y nosotros bordeamos del 3% de la PEA en organización sindical, y de ese 3% nosotros más o menos estamos en el 1.5 que pertenecen al Frente Unitario de Trabajadores. Muy bien, ¿ustedes están dispuestos también, antes de que sea esta movilización el 30 de octubre, a acceder a cancelarla para un diálogo, o sea, por su parte? Mire, el día de ayer ya se iba a cancelar. O sea, nosotros lo que decíamos es, ¿por qué el presidente no salió y nos dijo, vean, ustedes tienen activado una movilización? Eso le íbamos a decir. Presidente, vamos a empezar el diálogo, vamos a decir que no vamos a la movilización, pero empecemos un diálogo. Pero como usted también menciona, hagámoslo integral, no solo el tema laboral, veamos el tema económico, porque eso también va a afectar al empleo. Entonces, eso es lo que bastaba decir. Pero ahora en adelante, digamos, ayer ya falló, pero ahora en adelante están dispuestos a cancelar la movilización. Nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea por el bien del país, a cancelar las movilizaciones necesarias, pero necesitamos entrar en un diálogo transparente. Cancelar una movilización sería bueno para el país después de lo que vivimos, ¿no? Exigirle, llamar a que exista un diálogo, está bien que le exijan al gobierno de Lenín Moreno y él tiene que responder con un diálogo, porque se hace llamar el gobierno del diálogo, ¿no? Entonces, que lo cumpla también. Claro, por eso es que justamente nosotros le decíamos ayer al mismo moderador de la ONU, le decíamos, nosotros estamos dispuestos. Tan dispuestos estamos que hemos sido pacientes en esperar. La falta de comunicación del gobierno es lo que ha hecho activar esta situación. No es que nosotros no hemos estado insistiendo. Y usted puede entrevistarle al señor, me parece que es Geral, el delegado de la ONU, y él le va a decir que nosotros estamos todos los días llamándole, vea, ¿qué fue de ahí la reunión? ¿Qué fue de ahí la reunión? Entonces, no es que no hemos estado preocupados, no es que estamos esperando que no haya diálogo y vamos a llamar a la movilización, a nosotros también nos afecta. Tenemos también, los compañeros tienen que trabajar tranquilamente, tienen que estar en una situación de concentrados en su trabajo. No es que nosotros estamos propiciando el diálogo, no ganamos nada en el diálogo.
con las paralizaciones. Entonces, sí esperamos que el gobierno reflexione y llame a un diálogo inmediatamente, pero sí queremos pedir al presidente que no entregue esa reforma económica, porque no es un bien para el país. Eso va a generar más disgusto y el tema de la gasolina también va a generar otro problema, porque si ya se hizo un problema por el tema de la elevación de los combustibles, decir que se va a focalizar liberando el costo de la gasolina y dejando el subsidio al diésel no es la salida. El 70% de la operación económica está concentrada en el diésel, pero el 30% también está concentrada en la gasolina. Los campesinos que mueven sus camionetas para traer los productos, los motociclistas para hacer las entregas, es decir, el impacto en el quintil más bajo es más grande. En el quintil más alto le pueden subir la gasolina, pero el quintil más alto, el que tiene recursos, va a claro, ser el gobierno deberá responder bien y analizar el tema de cómo focaliza los subsidios, no es un tema de ellos ahora. Ahora, analicemos ya para finalizar. Recientemente, esta semana, el gobierno de Lenín Moreno tuvo una reunión con unos dirigentes de trabajadores. Entonces, realmente ustedes, por un lado, están diciendo que no existe diálogo, pero se reunieron con un pequeño grupo. ¿Qué pasó aquí? ¿No existe unión de los trabajadores? A ver, acordémonos que la CUT es una central sindical que fue creada por el Correato, por Correa, en el 12º piso del Ministerio del Trabajo, entre el Ministerio del Trabajo y funcionarios. Nosotros consideramos que estos dirigentes de los trabajadores no representan al movimiento sindical y ahí es lo que no entendemos el presidente. Él dice que no está de acuerdo con los correístas, ellos son correístas. Él dice que no están de acuerdo con los golpistas, ellos apoyaron a Glass cuando estaban en la cárcel, cuando estaba el presidente Moreno ya de presidente, y ellos son utilitarios de todo gobierno. Pero además de eso, ellos pueden hacer la propuesta que sea, el gobierno puede reunirse con quien sea. Pero en un conflicto, usted cuando se reúne y pide mediación, se reúne con los que están en conflicto, no con los que están de acuerdo. Si están de acuerdo con los empresarios y con el gobierno, bueno, que se queden en la mesa de los empresarios del gobierno. Pero ¿quiénes se generaron el conflicto? Los trabajadores del Frente Unitario y los dirigentes indígenas. Entonces, claro, se generó una mediación. Entonces, ¿con quién me reúno? Con los que están en desacuerdo para poder establecer los diálogos, no con los que están de acuerdo. Entonces, a mí me parece que el gobierno empieza a copiar este tipo de cosas que tenía el Correato y ahí es incorrecto. Es un mensaje incorrecto a la nación y es un mensaje incorrecto a los trabajadores para empezar un proceso de diálogo transparente. Bueno, nos quedamos con eso. Muchas gracias, Edwin, por acompañarnos y muchas gracias a ustedes, amigos, por quedarse en la entrevista. Como dijimos al inicio, llegó el fin de semana, disfrútenle, que el día lunes estaremos más con Café de la Posta aquí. Nos vemos, disfruten su fin de semana. Chao.